Supercrack Estrella presenta entradas extraterrestres en la Rinconada Chile Google Earth. Rinconada es una comuna de la provincia de Los Andes, región de Valparaíso, en la zona central de Chile. Fue creada el 18 de enero de 1897 por Federico Errázuriz Echaurren. Destaca por la actividad agrícola en el cultivo de uva de exportación. También conserva tradiciones de esta zona, como el rodeo y las tradiciones del huaso chileno. Desde que se construyó el santuario de Santa Teresa de los Andes, donde reposan los restos de Santa Teresa de los Andes, en el sector de Auco, la comuna se ha convertido en la capital espiritual de Chile, debido a la enorme cantidad de peregrinos provenientes de todos los puntos del país, que llegan diariamente a pedir la intercesión de la santa, agradecer algún favor recibido, y participar de la misa y de los sacramentos. Detrás del santuario, se encuentra el Monasterio del Espíritu Santo, donde reside la comunidad de Madres Carmelitas Descalzas. El mito que rodea la misteriosa isla chilena que estaría poblada por seres superiores. Historia. La isla llamada Friendship apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastro. La isla misteriosa parece tener un camino en el mar hasta la isla de Pascua. La gente siempre tiene fantasías con civilizaciones avanzadas o seres de otro planeta. Hace muchos años, en Aysén, al sur de Chile, comenzó el mito de que existe una isla de la poco se conoce llamada Friendship. Según testigos, su población no son personas comunes, al parecer el lugar es habitado por seres superiores, tanto en tecnología como en medicina. Aysén, Chile está muy cerca de donde yo con el Google Earth encontré una entrada extraterrestre, puedes verlo tú mismo la poca distancia que hay en las imágenes que te expongo en este video. La gente siempre tiene fantasías con civilizaciones avanzadas o seres de otro planeta. Hace muchos años, en Aysén, al sur de Chile, comenzó el mito de que existe una isla de la poco se conoce llamada Friendship. Según testigos, su población no son personas comunes, al parecer el lugar es habitado por seres superiores, tanto en tecnología como en medicina. Según National Geographic, el primer contacto que tuvieron los habitantes de esta misteriosa isla ocurrió a mediados de la década del 80 por medio de una comunicación por radio. Pero la conexión más impresionante con los isleños la tuvo Ernesto de la Fuente que, según sus propias palabras, fue invitado a la isla por estos seres y sanaron la enfermedad terminal que estaba padeciendo. Lo raro que tiene este sitio es que apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. ¿Será habitada por extraterrestres? La isla llamada Friendship apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. La primera vez que se dio una conexión entre humanos y los seres que habitan la isla Friendship fue en 1985, cuando Octavio Ruiz, un radioaficionado, fue contactado por una voz que se presentó como Miguel. No fue el único interlocutor, el hombre también habló con un tal Rafael, y un tal Ariel. Octavio, la primera persona que se comunicó con la isla, aseguró que las voces en la radio tenían un acento estadounidense por su manera de expresarse y el amplio conocimiento que demostraron tener en cualquier materia que se tratase durante las charlas. Durante su estancia pensó que se trataba de gente religiosa, quizá mormones, pero jamás consideró la posibilidad de que fueran extraterrestres. Sanación de cáncer. En 1989, y de la misma manera fue contactado Ernesto de la Fuente, un hombre que padecía un cáncer terminal. Según su propio testimonio en diversas entrevistas, fue invitado por los seres que viven en ese sitio a conocer la isla, en donde su enfermedad fue sanada. No obstante, el hombre jamás fue capaz de revelar la ubicación de la isla. Cuando intentó volver por sus medios no la pudo encontrar. Pero no solo eso, de la Fuente aseguró haber sido sanado del cáncer por los habitantes de esta isla. Tenían algo extraño, todos eran del mismo tipo. Sus expresiones en la cara te irradiaban paz, contó en una entrevista para la televisión de Chile. Nadie logró encontrar la isla. El impacto mediático sobre la existencia de la isla alcanzó los principales medios de Chile como TVN. Esto motivó dos expediciones de búsqueda, una del personal de la Armada de Chile y otra privada. Ninguna de ellas logró ubicar el misterioso sitio. Según cuentan los radioaficionados, la isla apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. El punto señalado como ubicación de la isla Friendship es entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaitecas, al sur de Chile. Aunque nadie sabe explicar el misterio que rodea el mito de esta isla, lo cierto es que el investigador chileno Osvaldo Murray tiene otra teoría al respecto. Según él, la gente que vive ahí correspondería a una comunidad de ex jerarcas nazis.
Aysén, Chile está muy cerca de donde yo con el Google Earth encontré una entrada extraterrestre, puedes verlo tú mismo la poca distancia que hay en las imágenes que te expongo en este video. Otro lugar cercano a la entrada del Google Earth donde está la entrada UFO, fue donde ocurrió esta historia. El niño de Chosuenco. El día domingo 29 de septiembre de 1996, el periódico El Diario Austral de Temuco conmocionó la X región, y también a gran parte de Chile, con su titular en su edición dominical. Se leía en grandes letras asombroso y estremecedor relato. Tengo contacto con los extraterrestres. La noticia era firmada por el periodista Pablo Sandoval, tenía todos los ingredientes que llaman la atención a un público medio y que hace comentarla al otro día en el trabajo, para luego quedar en el archivo de algún coleccionista de rarezas y se olvida con el paso del tiempo. ¿Quién era este niño de nombre Evaristo Amollado Agüero de 13 años y que decía enfáticamente que estaba en contacto con seres extraterrestres, y ofrecía todo un relato lleno de fantasía para algunos, mientras que para otros era un relato totalmente coherente si se analizaba bajo conceptos ufológicos? La noticia traspasó fronteras rápidamente. El director de la excelente revista digital Top Tecnología, OVNIs y Ciencia, Rodrigo Cuadra, la transcribió casi en su totalidad y fue ampliamente difundida por todo el mundo. Resumen del caso. Nuestro protagonista, Evaristo Amollado Agüero de 13 años en aquellos años, era un chico según las crónicas de la época que cursaba el séptimo básico en la escuela La Rinconada de Chosuenco, comuna de Panguipulli. Su crianza fue desde pequeño al lado de sus abuelos maternos, pues su madre se había trasladado a Santiago a trabajar y su padre era desconocido para él. Según se sabe por su propio relato, gran parte de su actividad la desarrollaba a unos 30 kilómetros de Chosuenco, en el sector denominado Alto Neltume, lugar perdido en los faldeos precordilleranos de la X región. Poblado en aquellos años de pocas casas y habitantes, zona de gran influencia indígena, idílica, tranquila, pero también con su propia historia. El niño aseguró al periodista que lo entrevistó, que su experiencia venía desde hace años atrás y no era un asunto reciente. Evaristo menciona que a los 11 años, cuando se encontraba entre unos árboles jugando en una zona boscosa, vio algo así como un helicóptero. Este aparato volador habría bajado en un claro de la montaña y él, con la curiosidad de cualquier persona, más de un niño, se acercó a mirar. Sus deseos eran ver el helicóptero en el suelo, pero cuando estuvo cerca se dio cuenta que el aparato que estaba observando le era totalmente desconocido. Menciona textual al periodista. El niño de Chosuenco y el periodista Pablo Sandoval. Era un aparato medio redondo, que no tenía esas cosas que tienen los helicópteros arriba, las hélices. Además tenía un montón de luces de varios colores que salían por unas ventanitas, declaró. Aunque al principio mencionó no tener miedo, solo curiosidad, agrega que en esos momentos trato de arrancar pero se me tuyeron las piernas y me quedé como paralizado. Tampoco podía gritar y cuando me di vuelta me fijé que 2 hombres venían caminando hacia mí. Menciona que estas personas no le hablaron pero sí le llevaron al interior del aparato. Allí ellos conversaban en un idioma que yo no entendía, agrega luego, a la fuerza me hicieron tomar un remedio y casi al tiro de inmediato, estos hombres comenzaron a cambiar. Se veían más chicos y ya no eran tan humanos, porque tenían otro cuero y la cabeza era como un triángulo con 2 antenitas, pero no me dio miedo. Ellos me explicaron que habían hecho eso, mostrarse como humanos, porque se hubiesen presentado como son, yo podía haber muerto del susto. Me dijeron también que era yo elegido, porque ellos sabían que iba a quedar solo. Me tendieron en una cama, como los doctores, y me comenzaron a revisar. Después me pusieron una cosa, pero no me dolía. De ahí cerraron la puerta y la cosa que adentro tenía varios aparatos con botones, parece que empezó a volar según el relato de Evaristo. Este conoció el hogar de estos seres tan especiales, que quedaba a 33 trillones de kilómetros de la Tierra, es como un gimnasio y adentro habían varias casas, afirma y agrega que, le pusieron algunas cosas dentro de su cuerpo pero que no le molestaban. Evaristo añade que el planeta lo llamaban Huitlower igual a la pronunciación, y que ellos ahora son sus amigos, pero que tiene sus preferidos para conversar. Ellos son Antenia Ruyer Truenki y Bresky. Siguiendo lo relatado por Evaristo, este añade que los seres le mencionaron que no son los únicos y que hay otros seres extraterrestres, pero que no son buenos. El niño agregó que tuvo contactos con estos seres en forma continuada, pero que cuando pretendió que lo vieran sus abuelos, o algunas otras personas, estas no los veían.
A todo lo añadido, basado en las conversaciones que tuvo Evaristo con el periodista que lo entrevistó en aquella oportunidad, se comienzan a incorporar episodios extraños, como son la participación de un comerciante de la zona de nombre Antonio Ormazábal, quien al enterarse de este asunto acudió con su cámara filmadora a la escuela donde estudiaba el niño, pero la cámara sufrió una serie de percances inexplicables que hicieron imposible una filmación correcta. En este punto hay que mencionar que un profesor del niño habría escuchado al niño mencionar que no quería ser filmado por esa gente y que les descargaría la batería de su cámara. Antonio Ormazábal. Este es uno de los tantos detalles que seguramente salieron a luz en esos momentos y que dejó impreso Pablo Sandoval en aquel reportaje, además de la opinión de los vecinos de la localidad de Chosuenco, que se dividieron entre quienes pensaban que el niño estaba enfermo, otros que eran fantasías propias de su edad, y también muchos vecinos estimaban que el relato del niño correspondía a situaciones que él realmente vivió. Para el periodista en terreno, lo que más le llamó la atención fue la similitud del relato del niño con lo que expresaban los expertos en ufología en el tema, y que habría sido muy difícil a Evaristo recoger tanta información privilegiada respecto al tema ovnis en una zona tan alejada y despoblada donde desarrollaba su vida. Todo lo expresado anteriormente está extraído del mismo reportaje desarrollado por el periodista Sandoval, al niño Evaristo Amollado, y que se publicó el domingo 29 de septiembre de 1996 en el número 29119, año del Diario Austral de Temuco, reportaje incluido en sus páginas interiores 25 y 26. El IE tomó contacto con personas de la zona hace un par de años atrás, casi nadie recuerda este caso, y los que de alguna forma lo tiene en su mente, emiten y añaden fabulosos conocimientos a este niño, el cual habría dejado impresionado a sus profesores de su humilde escuela en Chosuenco, con sus disertaciones de trigonometría avanzada, física cuántica, y otros conceptos similares, todos conocimientos atribuidos a estos seres misteriosos amigos del niño en cuestión. En este punto también hay que añadir que puestos en contactos con el periódico que emitió la noticia en aquellos años, y luego de pasar nuestra consulta por varios trabajadores de la redacción, nadie recordaba este asunto, lo cual indica que pasó desapercibido como una noticia más y que se perdió en el tiempo. El tiempo corre inexorablemente en contra cuando se trata de una investigación dilatada por el paso de los años, las personas cambian, las circunstancias también, las interpretaciones, los intereses, etcétera, etcétera. Estamos conscientes de este detalle muy importante. Por último, analizando profesionalmente la crónica de la época, el periodista en ningún momento habla de conocimientos especiales del niño, pero sí menciona el lenguaje de Evaristo al expresarse. El lenguaje es culto, y de un entendido en lo relacionado con materias de los ovnis muy coherente, con una actitud de pasar desapercibido entre sus vecinos y compañeros de colegios. Quizás le impresiona al profesional la forma de expresarse de un chico que vive bastante alejado de la gran ciudad, con una forma de comunicarse diferente a la media de los chicos del lugar. Esa es la primera impresión que sacamos en limpio. Siguiendo la línea de nuestro proceder en el IE durante varios años, más aún, las experiencias vividas en el sur de Chile en el año 2006, en un par de casos muy sonados en la prensa donde nuestro presidente del IE de España, Ramón Navia Osorio, nos ofreció una clase magistral en terreno de lo que es la investigación cuando han pasado años en este tipo de hechos, no nos queda más que expresarles a nuestros lectores que este caso no ha sido cerrado, y que a continuación seguiremos ocupándonos de este asunto. Y desde ya les anunciamos que más de alguna sorpresa nos llevaremos al haber pasado varios años de la famosa noticia que les comentamos en esta primera parte, a 15 años de los sucesos arriba mencionados. El IE en su metodología de trabajo siempre ha tratado de no olvidar los detalles de los casos antiguos, y menos las personas involucradas en estos. Recurriendo y ayudado por una carambola extraña del destino, la cual algunas personas denominan coincidencias y otras casualidades, sin olvidar las personas que dicen que estas casualidades existen y simplemente son el vaivén de los sucesos en nuestro espacio-tiempo, los cuales son dirigidos por una mano invisible donde todo está preconcebido con antelación. Nos adentramos en este caso poco a poco. Es así como nos encontramos a finales del año 2009 con la oportunidad de conocer un poco más de la vida de Evaristo Amollado, por intermedio de un compañero suyo de colegio y que de alguna forma tuvo acceso a sus pensamientos íntimos, a sus impresiones personales de su relación juvenil con nuestro protagonista los años después de los acontecimientos.
Luego de una serie de trámites y fechas a concretar, el encuentro con este joven de nombre Nelson Figueroa Martínez fue el día 02 de enero de 2010 en Santiago. Nelson Figueroa Martínez. Nuestra conversación se realizó en una cafetería de la comuna de Providencia de la capital. La incógnita del que escribe es con quién me encontraría, y si su testimonio sería concordante con las noticias parecidas en la prensa, comprobar si los rumores que se expandieron a las semanas del suceso y que acompañan toda la vida a Evaristo son reales o inventados. Acudimos al lugar de la cita sin saber con quién nos encontraríamos, y resultó ser un joven quien nos pareció totalmente centrado, correcto y con un gran respeto por su antiguo amigo Evaristo. Además hay que agregar, que llegó a tiempo y en horario convenido, punto muy a favor suyo, analizando la idiosincrasia del chileno medio generalmente impuntual. A continuación, daremos paso a nuestra vieja grabadora que registró la siguiente conversación. Soy Nelson Eduardo Figueroa Martínez, tengo 26 años, actualmente soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y también egresado como técnico jurídico de la Universidad Arturo Prat. Yo nací en Panguipulli, región de Los Ríos, actualmente soy estudiante. P. ¿Tú conoces a Evaristo Amollado? ¿Cómo lo conocisteis? ¿Cómo se inició esta relación? Yo a él lo conocí mientras estudiaba la enseñanza media, cuarto medio, deber haber sido en el año 2001 o 2002. Yo tenía 17 años, él también cursaba el cuarto medio. En el liceo había 5 cuartos medios. Él estaba en el cuarto E, yo estaba en el cuarto B. Yo lo conocí por el tema ufológico, ya que yo también me dedicaba a leer e investigar sobre ciertos avistamientos, y mis compañeros me lo comentaban como el loco Evaristo y lo tomaban para la chacota, bromas. En el cuarto medio yo tuve que estar internado en el liceo, y él como era de Chosuenco de Neltume, por ahí. También estaba interno. Yo tuve un amigo que se llamaba César Urra, él lo conocía. Me hice amigo de César Urra primero, por él me fui acercando al grupo, y así fui conversando con él, me hice su amigo. Primeramente no hablamos de este tema, hasta que yo le comenté las cosas que me pasaban a mí y él poco a poco se fue abriendo y comenzó a comentarme las cosas que le ocurrieron cuando niño. Él me comentó que todo comenzó cuando tenía entre los 8 y 10 años, o sea él tuvo conciencia de lo que le pasaba, pero me comentó también, que para él comenzó todo antes como a los 5 años pues soñaba muchas cosas, soñaba con naves, con seres diferentes, con entes. Pero para él en primera instancia eran solo sueños. Uno de los fenómenos que le llamó la atención fue cuando soñó que se bajaba de una nave y se tropezaba y se golpeaba al costado de la nave y se hizo una herida en su brazo. Al despertar del sueño tenía una herida en su brazo, y esto le comenzó ya a inquietar. También recuerdo que me comentó que como a los 10 años, por esto yo discrepo de los comunicados publicados, nos añade Nelson, estando en su casa sintió un llamado telepáticamente, él estaba viendo la televisión junto a su abuelita y sintió una fuerza irresistible de salir. No sabía de dónde venía esta fuerza. Perdió cierta capacidad motriz, me comentó no tenía fuerza de voluntad sobre su cuerpo. Lo único que alcanzó a hacer es que tomó a su pequeño perro en sus brazos y se lo llevó con él. En un momento se vio caminando, caminó mucho, perdió la noción de la distancia y se encontró en medio de una pampa sumamente oscuro. No sabía dónde estaba. Lo que me llamó la atención de él, prosigue Nelson, era la forma de expresarse de él, pues se notaba que él no tenía conocimientos ufológicos. Yo había leído sobre el tema y me parecía interesante que él relacionara ciertos fenómenos sin tener la terminología ufológica adquirida. Este es un detalle que me llamaba la atención de la forma en que contaba sus cosas. Recuerdo que me dijo un día y allí llegaron ellos. Yo le dije ellos. Una nave, me dijo. Me comentó que la nave que él vio no era ovaloide, ni de forma de plato, me dijo que era como un lápiz. Yo la imaginé como un cigarro, bajó del cielo, descendió y no se posó en la tierra, se abrió y bajó una rampa. Vio 2 seres pequeños y un ser grande, el ser grande tenía apariencia humana, este era súper alto, dijo que eran muy pálidos. En ese instante él no tenía miedo, me comentó, pues aún no se había recuperado su capacidad motriz. Escuchó una voz que le dijo que no tuviera miedo y pudo soltarse y soltó al perro también. En esta parte de la conversación entre Elie y Nelson, este recuerda que lo relatado a continuación por parte de Evaristo, les dio risa y lo tomaron con humor cuando él le comentó esta parte del perro que seguimos exponiendo textualmente. El perro daba vueltas alrededor de Evaristo y ladraba mucho, nos relató Evaristo, fue cuando uno de estos seres sacó un aparato en forma de linterna y apuntó al perro, de tal modo que el perro movía su hocico, gesticulaba
ladraba, pero no se escuchaban sus ladridos, no se escuchaba ningún sonido. Otra cosa que me llamó la atención, continúa Nelson, es que me contó que le pasaron un cápsula con un líquido verde para beberla. Como él sintió cierta confianza hacia los seres, se la bebió, se desmayó. Cuando después del desmayo reaccionó, sintió y tuvo conciencia, y que todos los fenómenos que había soñado de los 5 años habían sido reales y no sueños. Le comunicaron que hacía tiempo que lo habían llevado. El ser grande era como un robot, un androide, y tenía apariencia humana, y que los seres originales eran los chiquititos. Las mujeres llevaban antenitas, los varones no tenían antenitas. Me contó que los seres eran gorditos con unos cinturones cruzados sobre el torso, se alimentaban básicamente de agua y venían a ser, entre otras cosas, a buscar agua. Él comenta en esa ocasión que lo llevan a otro planeta, no recuerdo en estos momentos el nombre. Viajaban a través del tiempo, como en un agujero en espiral. Para hacer el viaje lo metieron dentro de algo como un plástico. Él se situó frente a una ventana y vio el planeta. En el viaje sintió que su cuerpo y piel se distorsionaban, y a medida que se aceleraba esta sensación, estiraba mucho su piel y se volvió a desmayar. Él ve el planeta y le explicaron que era artificial. Ellos tuvieron un planeta nativo, pero que habían agotado los recursos. Cuando se dieron cuenta tuvieron que trasladarse a estaciones espaciales. Eran millones al principio, solo quedaron unos 2000, y para sobrevivir tuvieron que trasladarse a estaciones artificiales. La mayoría de los habitantes son científicos o personas de ciencia. Obtienen muestras de sangre de humanos para crear un propio ADN y ver la posibilidad de infiltrarse entre nosotros los humanos, pues están cansados de vivir como lo hacen. Sus casas son como estructuras de domos o cápsulas, poco legible. Recuerdo que en una oportunidad una profesora de inglés lo sacó delante en la sala y fue sometido a preguntas por parte de los alumnos. ¿Cómo fue recepcionado o recibido por sus compañeros? Causó novedad. Le hicieron preguntas básicas, por ejemplo, ¿cómo iban al baño? Él contestó que se metían en unas especies de ducha donde sus poros del cuerpo se abrían y emitían vapor. Esa respuesta me pareció lógica. Por lo de la alimentación a base agua. También le preguntaron si éramos hijos de Dios o Lucifer. Eso recuerdo. ¿Crees que Evaristo era realmente un genio en sus conocimientos? Se hablaba de conocimientos de trigonometría, física cuántica, etc. No, en absoluto, era totalmente normal. Me dijo que le habían dado ciertas habilidades estos seres, como la telepatía y la telequinesis, pero que él jugaba con estos dones y una vez apagó y quemó una televisión con estas habilidades, y ellos consideraron que no tenía la madurez suficiente para tenerlos y se los quitaron. La noticia de la prensa de aquellas fechas se habla de un comerciante y que su máquina no le funcionó en el momento de estar con Evaristo. Sí lo recuerdo, él dijo que algo tuvo que ver con eso, pero él era normal, ni autista, nada de nada, totalmente normal. ¿Podría haber adquirido algún conocimiento o adiestramiento ufológico por lecturas o internet en aquellos años? No, eso es imposible. En la zona que estábamos era muy difícil. ¿Cuánto tiempo que no lo ves a Evaristo? Lo vi la última vez en el año 2002 en un bus repleto de personas. Era un día viernes y me senté atrás y lo encontré de servicio militar. Lo saludé y me dijo que tenía intenciones de ingresar a la Fuerza Aérea. Dada mi confianza, le pregunté si seguía en contacto con estos seres, y él me dijo que él no podía contactarse con ellos, aunque ellos sí lo podían hacer por telepáticamente. Agregó que no vendrían más, pues le dijeron que debía hacer su vida, pues ya estaba en edad adulta y no lo iban a molestar más. Mis recuerdos son que desde ese momento perdí contacto con Evaristo. Aunque mi memoria me hace recordar algunas cosas parciales, como que dijo en clases que había seres buenos y malos en el espacio, y que a él lo atacaban seres malos en forma psíquica, y que era prevenido por los que él tenía contacto. Para eludir estos ataques se aislaba y se iba al baño y meditaba. También recuerdo que alguna vez dijo que los sometían a ciertas pruebas psicológicas de cómo reaccionaba en el desierto, pero todo era mentalmente. Me hablaba de pequeñas pelotas de fútbol brillantes que se desplazaban y muchas veces eran a través de los androides los que lo contactaban a él. Su lenguaje seguramente al hablar de estas pelotas brillantes que lo seguían y podían entrar por las ventanas es asimilado por mí, como lo que conocemos con la terminología Foo Fighter. Me llamaba siempre atención su lenguaje respecto a esto. Una vez me mencionó que cuando lo llevaron a su planeta ellos le hablaron que habían llevado también 3 personas que se decían abducidos para estudiarlos. Los estudios que hicieron determinaron que 2 eran falsos y 1 verdadero, pero al hacer dibujar a la persona del contacto verdadero, ellos no reconocieron el personaje dibujado por este. ¿Conoces a sus padres? Nunca me habló de ellos. Vivía con su abuela.
Él le comentaba estos fenómenos a su abuela, pero ella no le creía. ¿Crees que él se enoje por esta entrevista? No lo creo. Tengo buen recuerdo de él. Y siempre me pareció un buen compañero, especial eso sí, y siempre le he respetado, aunque yo con el tiempo empleo el método de la duda, no sé si creerle o no, pero de ser cierto es algo fantástico, no me lo puedo imaginar siquiera de ser realidad. Gracias Nelson por tu valiosa declaración y seguiremos en contacto para nuestra segunda acción a seguir en este trabajo, muy agradecido en nombre propio y del IE. Algunos detalles más. Hasta aquí la transcripción de la grabación realizada en enero de este año a este joven estudiante de Temuco. La transcripción fue lenta y muy costosa, pues se realizó en una zona de mucho tránsito de vehículos en un café de Providencia. Pero es el primer paso para adentrarnos en un interesante caso que se publicó en el año 1996 y saber algo más referente al mismo. Hemos obtenido algunas conclusiones parciales luego de conversar largamente con Nelson, quien lo conoció de cerca y llegó a ser confidente de Evaristo Amollado. Trataremos de enunciarla resumidamente. A Evaristo no le gustaba hablar del tema fuera de su entorno cercano. Rechazó la invitación de un importante programa de televisión de la época del conductor Patricio Bañados. Todo indica que este programa es ovni. Le contó al periodista de la época solo lo que quiso y se guardó información de su vida y de las experiencias con estos supuestos encuentros con seres androides. Sus inicios del supuesto contacto no comenzó a los 8 años, sino mucho antes. A los 5 años él ya tenía sueños hechos realidad posteriormente. Nunca fue un niño genio con grandes conocimientos, solo un joven especial por su relato. Al parecer a los años transcurrido de los sucesos se reafirma en ellos, según el encuentro que tuvo en un autobús con Nelson, tiene interés en asuntos del cielo, dice querer pertenecer a la Fuerza Aérea. No parece haber adquirido información privilegiada ufológica en aquellos años. Manejaba ciertos poderes, al parecer la filmadora del señor Ormazábal lo sufrió. Concuerda plenamente en otros casos que permanecen en nuestros archivos de la zona. Nos referimos a la observación constante de Foo Fighter, la linterna pistola del ser para callar al perro, la descripción de los seres originales gorditos y su vestimenta, el ser alto robotizado, alimentación solo acuosa, etc. Evaristo habló de un aparato redondo a la prensa, pero en nuestro trabajo, Nelson menciona y recuerda claramente un aparato en forma de lápiz también. En relato a la prensa, Evaristo habla de un encuentro bastante rudo e improvisado con estos seres. Habla del líquido que le hicieron beber, y su visión al ver estos seres cambiando de aspecto, cabeza rectangular con antenas. Esto concuerda solo en parte con lo expresado por Nelson, pero factible por el paso del tiempo de los acontecimientos. Uno de los elementos que más llama la atención a Nelson, y al periodista que lo entrevista en el año 1996, es el lenguaje y la forma de expresarse especial de Evaristo. Nelson añade que su compañero de liceo hace descripciones a ciertos fenómenos en palabras muy coloquiales y simples, que él mismo Nelson las registraba bajo la terminología ufológica conocida y usada habitualmente por personas relacionadas con el ovni. Por ejemplo, pequeñas pelotitas de fútbol brillantes igual Foo Fighter. En este punto, solo nos queda reproducir la información que dice la prensa de aquellos años. ¿Real? ¿Falso? Evaristo tenía una gran imaginación. Sin querer entrar en más detalles en esta primera parte, solo podemos añadir que seguiremos la huella de este caso, que ha despertado de su letargo inicial, y quizás nos encontremos con algunas sorpresas mayúsculas y más de alguna decepción también, pero nosotros lo hemos intentado y es nuestra satisfacción inicial, que seguramente hará remecer alguna memoria olvidadiza y logremos adentrarnos en el enigma que pasó realmente en Chosuenco y este joven estudiante Evaristo, en el año 1996. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.